Buenas noches. Buenas noches a todos. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología le da la bienvenida a la 13ª sesión científica, hoy día martes 9 de noviembre del 2021, que realizaremos un tema importante y que es de actualidad porque está sucediendo en este momento, que es el COVID-19 y vacunas en el embarazo. Previamente vamos a escuchar a la doctora Mere, la secretaria, que va a leer el acta de la sesión anterior. Doctora Mere, por favor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor Sandoval. Gracias por la presentación. Voy a proceder a la lectura del acta de la 12ª sesión ordinaria de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología del 26 de octubre del 2021. Siendo las 8 de la noche del día 26 de octubre del 2021, el doctor Iter Sandoval Díaz, vicepresidente de la SPOG, da inicio a la sesión. Participan 287 colegas. La sesión científica titulada Síndrome de ovario poliquístico fue coordinada por el doctor Antonio Lévano Castro, contando con el doctor Alfredo Celis López como moderador. Los expositores fueron los doctores Luz Alizón Abanto, Milton Mestanza Sáenz y Alfredo Celis López. Luego de la rueda de preguntas se dio por culminada la sesión. Informes. Se participa de la reunión con el MINSA para evaluar la norma relativa al periodo de reflexión previo a la anticoncepción quirúrgica como prerequisito de la misma. Se participa de la reunión MINSA sobre el estado de la vacunación de gestantes y la necesidad de mejorar la difusión de la vacunación como estrategia para reducir la mortalidad materna. Hasta el día 12 de noviembre es la inscripción para rendir el examen de la COG. El día 13 es la prueba piloto y el 20 el examen. Se ha enviado el link de la guía tanto por correo electrónico como por las redes sociales. En el acta, doctor Antonio Chular Reynó, presidente, doctora Carmen Mere Hernández, secretaria de acta. Es todo lo que tengo que informar, doctor Iter. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora Mere. Vamos a resaltar este segundo punto del cual trató la doctora Mere, donde tenemos una lámina para que ustedes puedan observarlo mejor. Claudia, por favor, la lámina. Claudia. Ahí tenemos una lámina para que ustedes puedan apreciarlo mejor y lo puedan fijar del examen de ACOG para los nuevos miembros de los nuevos fellow de ACOG, el examen, para que ustedes lo tengan en cuenta, las fechas precisas. Muy bien, ahora sí, gracias Claudia. Vamos a ingresar a nuestra sesión científica del día de hoy. Como les había dicho, es un simposio de un tema bastante importante, como ustedes saben, el COVID-19, vacunas y vacunas en el embarazo. Ustedes deben acordarse que nuestra sociedad tuvo bastante injerencia para iniciar precisamente esta vacunación, ¿no? Se hicieron las coordinaciones y al final se logró que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública acepte la proposición de nuestra sociedad y se inicie la vacunación, ¿no? Se inició con mujeres mayores de 18 años, pero después salió un protocolo ya incluyendo a otras edades gestantes. Para esto, el doctor Santiago Cabrera Ramos ha sido el coordinador de este tema y él va a presentar a los invitados de esta noche. Conocemos al doctor Santiago Cabrera Ramos. Él ha sido paz presidente de nuestra sociedad, es paz presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología,
el presidente de la Asociación Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal, el profesor principal de la Facultad Nacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es presidente del Comité de Posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ex vice-chair de la sección peruana de ACOG y es también ex director general del Hospital Nacional Docente Adrián Muñoz de San Bartolomé. Doctor Cabrera, por favor. Doctor Cabrera. Un minuto, acabo de... Esperamos. Como les decía, es un tema bastante importante y que esta noche tenemos dos invitados que nos van a informar las novedades que hay y qué cosa es lo que ha ocurrido en cuanto a COVID y vacunas en el embarazo COVID-19. Doctor, unos momentos se conecta. Está conectado. Gracias. Tenemos que insistir a ver si los colegas se presentan al examen para el pelo de ACOG. Es algo bastante importante para que ustedes puedan preparar su currículum, pero aparte de eso, los miembros de ACOG van a recibir mucha información científica con bastante frecuencia y también van a poder asistir a los eventos científicos que el ACOG desarrolle una vez que ustedes ingresen como miembros del comité de ACOG. Se ha logrado que haya una prueba piloto el 13 de noviembre y el examen el 20 de noviembre. Algunos problemas técnicos con el internet del doctor Cabrera, pero estamos solucionándolos. El doctor Cabrera, hijo. Doctor Cabrera, José. Sí, yo les escucho, pero no me escuchan a mí. Sí, te estamos en el chat. ¿Así? Sí, sí, sí. Ya, pero no se me ve, ¿no? Sí, también. Así, allá. Ya, bueno, buenas noches. Sí. Ya, buenas noches a todos, agradezco a la sociedad por moderar esta importante reunión. Como sabemos, el COVID ha afectado tremendamente a la humanidad en general y muy particularmente a países como el nuestro, donde aparte de que somos uno de los primeros en cuanto a mortalidad, también somos, según la revista Lancet, el país que tiene más niños desamparados, producto de que los padres han fallecido por COVID, entre otros aspectos importantes sobre esta pandemia, ¿no? Entonces, para tratar estos dos temas,
contamos hoy día con la participación de dos distinguidos profesionales. En primer lugar, la doctora Janet Carrillo. La doctora Janet Carrillo, una profesional joven, muy capacitada, es especialista en alergia e inmunología, es egresada de la Universidad de San Marcos en el pre y posgrado, y actualmente es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja en la clínica Estela Maris y es presidenta de la Sociedad Peruana de Inmunología y Alergia. Y por otro lado, tenemos el gusto de contar con el doctor Walter Mendoza. El doctor Walter Mendoza es un distinguido epidemiólogo. No tengo acá puestos problemas. Sí, se ha congelado su internet. Voy a llamarlo para reiniciar. Ahí está, salió, está volviendo a ingresar. Doctor, ¿podría iniciar la doctora a exponer? Tomando en cuenta que Yo creo que sí. Ya, ¿continúo? Sí. No, sí, señor. Sí. Ya, muy bien. Decía el doctor Walter Mendoza, es un distinguido médico epidemiólogo, ¿no? Decía que por estos problemas técnicos no tengo a la mano su currículum, pero lo que tengo acá en la cabeza es que es, bueno, tiene múltiples publicaciones sobre salud materna, múltiples e importantes publicaciones. Por ejemplo, tiene publicaciones que ha sabido de sustrato para el ENDES último, ¿no? Donde él ha sido expositor, es consultor de la Universidad de Washington en asuntos demográficos, sobre todo de salud materna, es consultor de revistas internacionales en lo referente a estos aspectos epidemiológicos de la salud materna. Entonces, es un distinguido profesional que trabaja en UNFPA, ¿no? Acá en la representación de UNFPA en el Perú. Entonces yo creo que va a ser muy interesante escuchar a estos dos distinguidos profesionales, y en primera instancia vamos a dejar el uso de la palabra a la doctora Janet Carrillo, quien nos va a hablar sobre vacunas en el embarazo y sobre las vacunas del COVID y aspectos sobre la epidemia del COVID. Y el doctor Walter Mendoza posteriormente va a hablar sobre la pandemia, repercusiones de la pandemia del COVID en el Perú y el mundo. Entonces, sin más preámbulos, doctora Janet Carrillo, le dejamos en uso de la palabra. Muy buenas noches, ¿se escucha? Sí. Ok, muy buenas noches, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y en especial al doctor Cabrera para la invitación y para poder compartir los siguientes minutos estos temas que son muy importantes e interés en este momento. Entonces, para ello recordemos que el sistema inmunitario es un sistema que ha evolucionado a lo largo de miles de años con la finalidad de ejercer una protección contra una serie de noxas que incluyen bacterias, virus, hongos, pero también debe defendernos de elementos propios como aquellas células que han perdido su patrón de diferenciación o de multiplicación y entonces evitar las neoplasias. Y una vez que ha logrado eliminar a estos elementos patógenos, ya sean externos o a las células propias que se pueden causar un daño, rápidamente debe contraer esa respuesta con la finalidad de evitar daño
sus tejidos. Sin embargo, antes de ello debe preservar los mejores elementos con la finalidad de obtener una respuesta más potente y más rápida en una siguiente vez que nos vamos a exponer, lo que confiere una memoria inmunológica. Sin embargo, en la gestación, nuestro sistema inmunitario pasa por una adaptación muy importante y tiene dos retos durante la gestación. Es que el nuevo ser es 50% genéticamente distinto de la mamá y debe tener una tolerancia a este nuevo ser, y además debe mantener una protección de sí misma y del producto. Y esto es gracias a una serie de cambios fisiológicos, hormonales, donde la hormona gonadotropina coriónica y la progesterona tienen un rol muy importante. Entonces, en nuestro sistema inmunitario hay una serie de cambios en donde a lo largo de los meses van a ir predominando más las respuestas por parte de los linfocitos T y B, básicamente los que van a regular, van a modular esta respuesta, y va más bien a haber una disminución en las funciones efectoras tanto de los linfocitos T como B. Va a haber una reducción en la fagocitosis y en las respuestas mediadas por T-helper-1. Más bien va a haber un incremento en las respuestas mediadas por T-helper-2. Además, también va a haber un incremento de la activación de las proteínas que componen el sistema del complemento, predominando o activándose más que todo las proteínas reguladoras. Es por ello que durante la gestación la mujer se va susceptible para ciertas infecciones, o si en todo caso contrae ciertas infecciones, estas van a tener un curso severo para ella o también para su bebé. Es así que hay una susceptibilidad materna para infección contra listeria, contra también tuberculosis, específicamente durante el periodo del puerperio, y contra malaria. Y si es que la gestante durante este periodo se infectase contra lo que es influenza, contra hemófilos, neumococo, contra sarampión, pues puede tener un curso de enfermedad realmente severo que puede comprometer su vida inclusive. Y hay otras infecciones como citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, que tal vez no van a plantear un daño de pronto mayor en la gestante, pero sí en su producto, generando de pronto complicaciones permanentes del producto, ¿no? Entonces sabemos que el embarazo es uno de los periodos más vulnerables en términos de mortalidad tanto materna como fetal, y que debido a los cambios que hay en el sistema inmunitario es más vulnerable para ciertas infecciones, siendo así la sepsis por sí sola responsable de más del 12% de muertes en mujeres, ya sea durante la gestación o el puerperio, ¿no? Es así que algunas de las enfermedades que estamos viendo aquí, donde la mujer es más susceptible durante la gestación, son enfermedades que pueden ser prevenidas gracias a la vacunación. Entonces es necesario que sea la razón por la cual una mujer en edad fértil consulta en el área de ginecobstetricia, pues deba ser derivada hacia el área de inmunizaciones con la finalidad de que pueda completar los esquemas de vacunación, porque no necesariamente las gestaciones son programadas, y pues de pronto si ella no tiene la inmunización correspondiente contra sarampión o algunas vacunas que no pueden ser colocadas durante el proceso de gestación, eso va a acarrear en todo caso en problemas, ya sea para ella como para su bebé. Con respecto al COVID en el embarazo, bueno, la pandemia del COVID, esto es debido a este virus que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, que los primeros casos se detectaron hace ya casi 2 años en China. Este es un virus RNA monocatenario que tiene una envoltura, y sobre esta envoltura tiene estas proteínas, y es la proteína S la que se le da mayor importancia, debido a que esta proteína es como que la llave que le permite el ingreso a la célula, ¿no? Esta proteína se une hacia el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y mediante esta otra molécula eso le da como que la llave y permite el ingreso del virus hacia dentro de la célula. Este receptor se expresa, si bien en las células epiteliales alveolares pulmonares, también hay otros tejidos que lo expresan, y por lo tanto también puede generar infección en ellos, ¿no? Lo que es más resaltante es que genera un cuadro de compromiso respiratorio importante. Sin embargo, esta enfermedad también termina siendo una enfermedad sistémica y con daño de la vida, ¿no? Y es que la mujer durante la gestación es susceptible por ciertos cambios que ocurren. De hecho, durante la gestación hay un incremento del consumo de oxígeno, hay una elevación fisiológica del diafragma que provoca una restricción de la expansión pulmonar,
Hay un edema de la mucosa respiratoria superior, esto inducido por hormonas, la cual hace a la mujer más sensible a la hipoxia y también es vulnerable a ciertos patógenos respiratorios, ¿no? Adicionalmente, el embarazo es un estado fisiológicamente hipercoagulable, ¿no? Donde tenemos incremento de factores como el fibrinógeno, el factor 8, y hay una disminución de ciertas proteínas como el dímero D y otras proteínas fibrinolíticas como la proteína S, siendo en COVID un estado en el cual hay un proceso proceso inflamatorio importante y un riesgo también de hipercoagulabilidad, no solamente por alteración plaquetaria, sino también por activación de los procesos de la coagulación. Entonces, una vez que el virus infecta a la persona, en este caso hablamos de una gestante, esa proteína S que hemos mencionado, que es como que la llave que se une hacia el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, eso lo que genera es un bloqueo de los procesos de vasodilatación, procesos antiproliferativos y antiapoptóticos, y más bien lo que va a favorecer son procesos de vasoconstricción, inflamación y proliferación. Posteriormente el virus se replica en las células y esta célula infectada va a generar una serie de cambios produciendo una cantidad realmente importante de moléculas de adhesión, citoquinas inflamatorias que van a llamar hacia los tejidos afectados, a neutrófilos, macrófagos y entre otros elementos generando un cuadro inflamatorio muy importante. Adicionalmente se van a activar las proteínas del complemento y eso también va a sumarse porque va a generar agregación plaquetaria, incremento de la cascada o activación de la cascada de la coagulación y finalmente mayor activación de células inflamatorias, ¿no? Se supone que la respuesta mediada por los linfocitos T y con ellos las células B y que puedan producir inmunoglobulinas neutralizantes no necesariamente se lleva en este proceso de hiperinflamación, no necesariamente esto llega a concretarse y que más bien ciertas inmunoglobulinas podrían tener que ver con mayor activación celular, hasta inclusive que se puedan producir inmunoglobulinas que tuvieran relación con un síndrome antifosfórico. Entonces todos estos cambios en donde vemos una serie de mediadores celulares y citoquinas van a generar una injuria placentaria sumado a un proceso de hipercoagulación que van a dar como resultado un incremento de los partos pretérminos, de cuadros de preeclampsia, de abortos espontáneos también recurrentes, ¿no? Y es que durante la gestación hay un periodo como que de tregua, un periodo en donde deben de generarse más procesos tolerogénicos y la inflamación debería estar restringida. Más bien la inflamación se activa en el momento en que ya el producto ha completado su proceso de desarrollo, ya completó su tercer trimestre. Allí más bien se activan los procesos inflamatorios porque eso va a permitir que el nuevo ser nazca. Sin embargo, en el tema de infección por COVID pues, hay una aceleración de esos procesos y de allí también que el mayor incremento de estos casos. En relación a las vacunas, bueno, las vacunas son productos biológicos que contienen componentes del patógeno, ¿no? Sea una parte o sea la totalidad, y son utilizados con la finalidad de conseguir una protección activa, sin desarrollar la enfermedad. Bueno, en el tema del COVID, inicialmente las vacunas, aunque del todo no lograron evitar el contagio, pero por lo menos lo que sí se logró es evitar los casos letales y disminuir la tasa de complicaciones respiratorias que impliquen la hospitalización de los pacientes, el requerimiento de oxígeno, ¿no? Y esa protección se logra mediante una serie de mecanismos en donde los anticuerpos son muy importantes, pero también hay otros elementos que de pronto no son tan fáciles de evaluar, pero que también se activan con las vacunas. Las vacunas tienen que reunir ciertas características y es que deben de ser seguras en todos los pacientes, que deben ser estables para que mantengan la resistencia hacia la degradación física cuando se están en todo el proceso de vacunación. Eficacia es el resultado de la vacuna cuando se aplica en condiciones ideales, lo que se hace en ensayos clínicos, con población sana, con población de pronto que no estén en los extremos de la vida. Sin embargo, la efectividad es cuando ya la vacuna se aplica en la situación real, cuando se aplica de pronto en estas campañas que pueden durar muchas horas, donde son pacientes que tienen N comorbilidades, que están usando una cantidad distinta de fármacos. Y lo otro es que deben ser eficientes, y esto es la relación que existe entre la efectividad de la vacuna y los recursos que son movilizados para la vacunación, y es que las vacunas también deben de generar o deben de ser inmunogénicas, y es la capacidad de generar una respuesta y que esta respuesta sea por larga duración. Las vacunas tienen distintos componentes, ¿no? Como el agente inmunizante, que es básicamente un
componente del patógeno o la totalidad del mismo. Están en un líquido suspensión, tienen conservantes, tienen estabilizantes, algunas tienen antibióticos y adyuvantes. Los adyuvantes son importantes porque estos van a aumentar de manera inespecífica la respuesta del organismo justamente a estos componentes de la vacuna. Van a prolongar que estos componentes permanezcan en la zona de aplicación de la vacuna por varios días y con ello también que la respuesta inmunitaria sea la más potente. Van a generar una inflamación local y eso va a permitir que a ese lugar donde se colocó la vacuna vengan la mayor cantidad de células para que puedan captar estos componentes y puedan activar la respuesta, ¿no? Eso logra que con una menor cantidad del antígeno y una menor cantidad de dosis yo tenga una protección. De hecho, muchas veces esos adyuvantes son los responsables de esta reacción local que puede ser más o menos en algunos pacientes, ¿no? Lo que de pronto ya se ha llegado a denominar el brazo COVID, que es esta inflamación a nivel de la zona de aplicación de la vacuna. Con respecto a las vacunas, hay distintos tipos y es que no existe como que una receta específica en donde todos los patógenos pues utilicen un solo mecanismo para vacuna, ¿no? A lo largo de los años realmente se han ideado distintos mecanismos que logren generar una respuesta inmunitaria lo suficientemente potente para protegernos del patógeno y evitar desarrollar la enfermedad. Sin embargo, al menos de manera práctica en las gestantes, pues y en general en pacientes vulnerables, las vacunas que incluyen al patógeno vivo atenuado, pues no deberían ser utilizados, ¿no? Hay tecnologías que utilizan de pronto componentes como una toxina, que se utiliza por ejemplo en la vacuna contra el tétanos, o que se utiliza en la envoltura de la bacteria, en este caso las vacunas por polisacáridos, entre otros, ¿no? Y la novedad realmente actual por lo del COVID es que se utiliza material nuclear y en este caso es el ARN mensajero. Las vacunas realmente tratan de imitar la respuesta inmunitaria y es que una vez que el patógeno ingresa al organismo hay un tipo de células que se llama células dendríticas que van a captar al patógeno, lo van a llevar al ganglio regional y es ahí donde van a buscar que un linfocito T lo pueda reconocer para que este linfocito T que lo reconozca genere muchas copias de él y luego se convierte en una célula efectora que va a producir una serie de sustancias que van a activar otras células del organismo que favorezcan la eliminación de este. Por su parte también hay otras células como los linfocitos B que se pueden activar, que van a ser las células encargadas de producir las inmunoglobulinas y también se suman a esta respuesta para eliminar al patógeno y que una vez que se eliminó, en este caso, que sea la bacteria o el virus, rápidamente esa respuesta se contrae y se preservan los mejores elementos con la finalidad de que si hay una siguiente exposición, ellos se activen de manera rápida. Recordemos que este proceso toma varios días, ¿no? Y que en una siguiente exposición la respuesta es muchísimo más rápida. En el tema de las vacunas, entonces, como se mencionaba, es que los anticuerpos juegan un rol muy importante, se pueden unir a las toxinas, se pueden unir a los virus, evitando que estos se puedan ingresar a las células, pueden marcar las bacterias, los virus para que sean más fáciles de eliminar, van a activar el complemento. Sin embargo, hay otro brazo de la inmunidad que es muy importante y son los linfocitos TCD4 y TCD8. Los TCD8 de manera práctica, ellos van a patrullar el organismo con la finalidad de encontrar a las células infectadas y puedan eliminarlas, mientras que los linfocitos TCD4 van a tener una serie de subtipos, cada uno de ellos puede producir sustancias llamadas citoquinas que van a favorecer de pronto la eliminación de los patógenos por de pronto mediar una respuesta por otras células, de pronto neutrófilos, macrófagos, los mismos linfocitos B, entre otros. Entonces, una vez que nos colocan la vacuna, hemos dicho que estos tienen componentes del patógeno que tienen adyuvantes que van a hacer que esta zona acudan a mayor cantidad de células, entre ellas las células dendríticas que puedan viajar a un ganglio regional con la finalidad que en este ganglio regional interactúen todas estas células que hemos mencionado, los linfocitos T y B, y que finalmente comiencen a producir en los primeros semanas de pronto inmunoglobulina M, que es como una molécula súper grande que va a atrapar a la mayor cantidad de patógenos y con las semanas va a irse produciendo la inmunoglobulina G. Al final de este proceso se van a preservar los mejores elementos que van a responder rápidamente cuando hay una infección. Entonces, ¿por qué necesitamos dosis de refuerzo? ¿No? Es que me colocan una vacuna y eso no es suficiente porque quien se coloca una vacuna, y eso se ha visto, quienes han tenido solo una vacuna, de pronto entre las personas que han fallecido, pues
las que tienen las dos vacunas es como que es menos probable de pronto una complicación que quienes solo tienen una dosis. Y es que en un inicio, y eso también es importante en nuestras gestantes, porque cuando me colocan la vacuna hoy, la respuesta todavía va a tomar unas semanas en desarrollarse. De pronto, a partir de la segunda semana van a comenzar a detectarse valores de inmunoglobulinas, inicialmente una inmunoglobulina M, que es súper grande, tiene 5 moléculas de inmunoglobulinas, pero que también va a decaer rápidamente con los días. Con una segunda dosis, la respuesta de producción de inmunoglobulinas se eleva rápidamente en una cuestión de menos de una semana, y aunque va a decaer en el tiempo, esa baja de la cantidad de inmunoglobulinas va a ser de manera progresiva, ¿no? Poco a poco, y lo que va a predominar después de la segunda dosis va a ser la producción de inmunoglobulina G, que sí es pequeñita y que sí puede pasar esta barrera hematoplacentaria tan selectiva, que por lo tanto sí puede conferir protección a la cáncer. Sin embargo, hemos dicho que no solamente las inmunoglobulinas nos protegen, también son los linfocitos T, CD4, que ellos van a producir una serie de sustancias llamadas citoquinas que van a actuar sobre otras células para que ellas puedan activarse o puedan ejercer un patrón o en todo caso una función más importante de protección, y adicionalmente nuestros linfocitos TCD8 que van a ir en búsqueda de las células infectadas y las van a eliminar. Entonces las vacunas realmente nos protegen de una diversidad de infecciones. De hecho ya no se ven esos lopisótonos que se daban por el tema del tétanos, tampoco vemos secuelas de polio, no deberíamos ver cáncer por hepatitis B y una serie de complicaciones severas por Mycobacterium tuberculosis, entre otras, y esto es gracias a la vacunación. ¿Qué hay de la vacunación en las gestantes? ¿Nuestras gestantes se pueden vacunar? Sí se pueden vacunar. De hecho, conocemos que nuestras gestantes pueden recibir la vacuna contra la influenza y contra la fiebre amarilla. Había muchas dudas en relación a la vacuna contra el COVID-19 en nuestras gestantes. Inicialmente se abrió para los grupos de gestantes en riesgo, pero con el transcurso de los meses se ha demostrado en que digamos, las complicaciones por COVID en una gestante pues son sumamente severas, también en el producto, así que finalmente se ha demostrado la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 en las gestantes, tal es así que al menos en nuestro esquema de vacunación nacional, a partir de las 12 semanas ya las gestantes pueden recibir una vacuna. La vacuna contra influenza también, porque de hecho, y lo vamos a ver en unos minutos, también influenza en la gestación genera un compromiso respiratorio importante, una mayor tasa de pronto de ingreso a hospitalario, a cuidados intensivos, y de hecho se puede colocar según nuestro esquema de vacunación a partir del 4º mes en las gestantes. Y la vacuna contra tétanos, difteria y bordetela pertussis, lo ideal es colocarse entre la semana 27 y 36, mientras más antes o más cercano a la semana 27 mejor, porque como hemos visto la respuesta inmunitaria toma semanas en desarrollarse después de una vacuna, y lo ideal es que pues nuestra gestante lo antes posible pues pueda tener estos anticuerpos inmunoglobulina G para que puedan ser transmitidos hacia su bebé. La vacuna contra Bordetella pertussis es el germen responsable de la tosferina, estos cuadros de tos convulsiva que definitivamente puede ser grave para cualquier persona, pero para un recién nacido en realidad puede ser mortal. La tasa de mortalidad en un recién nacido que se infecta o que desarrolla esta tosferina es sumamente alta. La mitad de los bebés menores de un año que se enferman van a necesitar tratamiento hospitalario y muchos de ellos realmente pueden fallecer. Y es ahí también donde se habla de la estrategia capullo, en el que el entorno que va a estar cercano a ese nuevo ser que pronto en los primeros meses de vida no va a poder recibir la vacuna, pues tenga al menos su dosis para que puedan protegerlo. Con relación a la vacuna contra influenza en gestantes, recordemos el efecto de la influenza en las gestantes, y esto es un metaanálisis en donde lo que se vio es que la influenza causa una enfermedad significativamente más grave en las mujeres embarazadas en comparación con las mujeres de la misma edad que no estaban gestando, y que de las 3.110 mujeres que fueron evaluadas, se informó que la tasa de mortalidad materna fue mayor, pues esta fue de un 8%, y la tasa de nacimientos prematuros fue del 30%, así que sí es necesario vacunar a nuestros gestantes contra influenza. En relación de la vacuna contra el COVID en gestantes, las gestantes tienen definitivamente más riesgo de desarrollar una enfermedad grave, y ya lo hemos visto por los mismos cambios fisiológicos que ocurren.
por lo cual, aparte que no solamente es el riesgo de ella, sino también el riesgo del bebé. Y se recomienda la vacunación en gestantes, también si están en un periodo de lactancia o en las que están planeando de pronto quedar embarazadas de pronto en los siguientes meses, o quienes potencialmente pudieran quedar embarazadas en el futuro. De pronto, si la persona recibió la vacuna no estando embarazada, podría recibir de pronto un refuerzo durante la gestación, eso se puede hacer. Y los datos sugieren que los beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19 van a superar cualquier riesgo conocido o potencial producto de la vacunación en el embarazo. ¿Quiénes no se pueden vacunar? Y eso también es importante, ¿no? Entre las vacunas que están aprobadas contra el COVID-19 para las gestantes son las vacunas por RNA mensajero, y solo de pronto estarían contraindicadas en quienes tienen una alergia al polietilenglicol o polisorbato 80. Esto es realmente raro, aún así de pronto en las personas que han tenido reacción por paclitaxel, el polisorbato 80 es un componente, así que son consideradas de alto riesgo y deberían ser derivadas para hacer ciertas evaluaciones y determinar si pudieran vacunarse, si requerirían alguna premedicación. Y en quien ha generado una reacción importante con la primera dosis, también de pronto no debe tener una evaluación previa por el área de alergología para ver si está en condiciones de recibir una segunda dosis o no. Y en quienes lógicamente en ese momento de la vacunación están con alta sospecha de COVID, ¿no? O si están con o en general si están con algún cuadro de infección activo, de esperar que pase ese proceso de la infección para poder vacunarse. Y si la persona tiene no una alergia, sino múltiples alergias, las personas que tienen alergias por 4, 5, 6, 7 fármacos de reacciones sumamente severas, deberían tener una evaluación previa para valorar de pronto la forma en que puedan recibir la vacuna. El día de la vacunación, la paciente puede ir desayunando, puede ir almorzando si es en la tarde, y si tiene algún tratamiento de base para hipertensión, diabetes, alguna enfermedad crónica, debe recibirlo, porque si no recibe ese día, pues la presión puede estar más alta y podría sumarse algún síntoma producto de su enfermedad de base y no necesariamente por la vacuna. Programar el tiempo, porque son estas frascos multidosis, y si se llega en extremos del horario, si es que no hay la cantidad de personas, de pronto no va a vacunarse. Esperar el tiempo que pueda ser necesario, entre 20 y 30 minutos, llevar pues todos sus implementos con la finalidad de no tener contacto con elementos de otras personas, que se mantenga eso sí la distancia, llevar una ropa que permita pues vacunar adecuadamente, y si hubiera alguna molestia, comunicarte de inmediato. Y algo muy chiquito en relación a lo que son las segundas, terceras olas, y de hecho Europa pues ha vivido su quinta ola. Y esto es porque hay una mayor capacidad de diagnóstico, porque se van a reaperturar los países, porque la economía lo necesita, porque de pronto hay ciertas personas vulnerables que no pueden ser vacunadas, aunque afortunadamente en el caso de COVID-19 sí se pueden vacunar nuestras personas vulnerables, y porque hay un relajamiento de las medidas preventivas, ¿no? Como por ejemplo y el distanciamiento social. Países que iniciaron la vacunación, como de pronto Inglaterra, Israel, y fueron los pioneros en vacunar y llegaron a tasas muy importantes, pues pasado el tiempo también se ha visto que han incrementado nuevamente su tasa de contagios, y es porque el relajamiento de las medidas de pronto de prevención y distanciamiento social pues aún así deben de mantenerse. Y también porque mientras más demoramos en vacunarnos, estamos dando pie a que puedan aparecer nuevas variantes, y que de pronto se vayan seleccionando debido a que la vacuna de base va confiriendo mayor protección con las primeros o con el virus original, pero mientras más demoramos, cada vez que el virus infecta a una persona es un laboratorio para que éste se pueda modificar y adquirir nuevas capacidades, y por lo tanto luego se vaya distribuyendo entre la población, y aunque no es lo común, pero también hay cuadros de reinfección. Entonces, es conocido que las vacunas es como que la mejor medida de salud pública que ha permitido erradicar en enfermedades, entre ellas la viruela, el tétanos neonatal y la rubiola congénita también. Y aunque son varias vacunas, y aunque no necesariamente pues todos los profesionales de salud estamos como que muy al tanto de qué vacuna debo colocar o si hay alguna restricción, hay un aplicativo que es del CDC, que es CDC Vaccine Schedule, que es libre, y que sería importante que todos nosotros lo podamos tener, ¿no? Es un aplicativo que tiene de pronto los esquemas de vacunación para edades pediátricas, adultos, si tienen adultos con alguna comorbilidad, dónde están contraindicados. Entonces sí sería importante poder tenerlo para poder encaminar a nuestros pacientes y poderlos derivar también
al área de inmunizaciones y aspectos importantes, ¿no? Y aunque esto es de manera general, no solamente para las gestantes, considero que sí es importante mencionarlo, que la aplicación de la vacuna de la BCG se puede dar en todo recién nacido, siempre y cuando su peso sea mayor a 2 kilos. Lo mismo ocurre para lo que es la hepatitis B, que la incorporación de la vacuna contra la varicela a partir de los 12 meses de edad, eso se ha dado hace 2-3 años en el país, y eso es realmente un logro. El refuerzo de la vacuna contra sarampión, paperas, rubiolas a partir de los 12 meses de edad, y la vacunación contra sarampión, rubiola en los grupos en riesgo, personal de salud, pero también a las mujeres en edad fértil. Recordemos que sarampión, si es contraído en una mujer que está gestando, no solamente le confiere un riesgo para ella, sino también para su bebé, y que de pronto muchos recibieron su dosis solamente de refuerzo en la infancia y de allí nos olvidamos, y así que sí es necesario recordar que toda mujer en edad fértil deba recibir esta vacuna, porque no es una vacuna que se pueda colocar durante la gestación, y hace 2 años hemos tenido brotes de sarampión también en el país. La vacunación contra el neumococo, que se da en las edades pediátricas, pero también se da en el profesional de salud y en ciertos grupos especiales, y que desde el 2019 se pudo incorporar en el esquema de vacunación de nuestro país la vacuna contra difteria, tétanos y pertussis acelular, y que lo ideal es que la gestante lo pueda recibir entre las 27 y 36 semanas, y mientras más antes mejor, y la vacuna contra el neumococo para todos nuestros adultos mayores, ¿no? Ideas para llevar a casa, y es que la inmunización previene una serie de enfermedades, discapacidades, defunciones por enfermedades inmunoprevenibles, y con la pandemia del COVID creo que eso lo tenemos la mayor parte de la población clara, de que hay una serie de mecanismos efectores, y aunque las inmunoglobulinas, y en su momento todos estábamos muy pendientes de las inmunoglobulinas, claro que son importantes, aunque hay otros mecanismos que también son cruciales en la protección contra diversas enfermedades, pero son muy difíciles de evaluar, y que hay inmunización no solamente en las edades pediátricas, sino también en los diversos grupos y distintas etapas de nuestra vida. Y lo otro es que hay que aprovechar las ventanas de oportunidad, ¿no? Para inmunización, los pacientes con enfermedades oncológicas, reumatológicas, que van a trasplantes, y es que nuestras gestantes no solamente son mujeres jóvenes o sanas, ¿no? Muchas de ellas tienen alguna enfermedad oncológica, reumatológica, así que es importante también poderlas derivar a vacunación, porque mientras más temprano puedan recibir su vacuna, mayor protección va a tener, a comparación de que la vacuna sea indicada cuando ya está con de pronto sus medicamentos quimioterápicos, o con todas las vacunas, la inmunoterapia que puedan recibir en enfermedades reumatológicas, o cuando requieran algún trasplante en específico, ¿no? Y con excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido mayor efecto en la reducción de la mortalidad y el crecimiento poblacional más que la vacunación. Y aunque algunas personas están en contra de las vacunas porque no son naturales, recordemos que lo único natural es la enfermedad y la muerte. Entonces, gracias por su atención. Recordemos que las vacunas salvan millones de vidas y brindan sobre todo oportunidades. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Doctor, otra vez puede presionar su micrófono, por favor. Y ahora sí. Muy bien, muchas gracias, doctora Yané, por su brillante exposición. Le pedimos al público que vayan apuntando en el chat sus preguntas. Y a continuación tenemos el gusto de presentar al doctor Walter Mendoza de Souza. El doctor Walter Mendoza de Souza es médico egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Hizo posgrado en Salud Pública y Análisis Demográfico en la Universidad Cayetano Heredia. Es analista del programa de población del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tiene diversas publicaciones sobre los vínculos entre los cambios demográficos, epidemiológicos y sobre sus implicancias en las políticas públicas. Tiene importantes publicaciones en estos aspectos. También tiene diversas publicaciones sobre salud materna, que le decía, en aspectos epidemiológicos. En los últimos años ha venido participando como colaborador de la Red Mundial de Investigadores de los Estudios de Carga de Movilidad,
coordinados desde la Universidad de Washington. Entonces, pues, es un gusto tenerlo, doctor Walter Mendoza, y él nos va a hablar sobre experiencias en el Perú y el mundo de la pandemia del COVID. Adelante, doctor Walter Mendoza. Muchas gracias, doctor. Amigos, amigas de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, por esta invitación al Fondo de Población de Naciones Unidas a preparar esta presentación. Creo que ha sido muy oportuna, además de magnífica, la presentación de la doctora Carrillo, que nos da el contexto de las condiciones clínicas y inmunológicas del desarrollo de las vacunas. Lo que yo les voy a presentar es de manera complementaria y algo más breve la situación de la vacunación en el mundo, pero sobre todo en el Perú. Ustedes saben que en los últimos tiempos, en los últimos 2 años prácticamente ya, hemos pasado por múltiples momentos no solo de zozobra individual, familiar, institucional y global, ¿no? Y las vacunas han estado en el centro, de hecho han marcado un momento de quiebre en la pandemia, por lo menos en nuestro país, en otros también, pero no necesariamente en todos los países se manifiesta de la misma manera. Las dinámicas de contagio, de protección, por más que incluso haya buenas coberturas de vacunación, son distintas. Entonces hay términos como, por ejemplo, el de la diplomacia vacunal, que en los últimos tiempos ha tenido mayor preponderancia porque es parte de las herramientas de negociación, de presión geopolítica que utilizan algunos estados, ¿no? Ustedes saben, hace un año, cuando se empezaba a vislumbrar que pronto habría una vacuna, quién aprobaba primero, quién captaba los mercados, y es un tema que va bastante más allá de lo propiamente sanitario, ¿no? Entonces, en esta presentación voy a presentar primero los antecedentes, contextos, luego la vacunación en el mundo, cómo está marchando la vacunación contra el SARS, cuáles son las políticas y criterios que se vienen implementando, la vacunación de gestantes en el Perú, no solo las del COVID, sino también cómo están otras vacunas que se están aplicando en el esquema regular, luego propiamente cómo estamos en los departamentos, ¿no? Cómo está la vacunación. Haré una síntesis. Al primer mes de iniciar la vacunación, el sábado 12 de julio, hice un primer análisis, lo compartí con algunos colegas, entre ellos algunos de SPOC, y hace mes y medio hice un análisis también de la cobertura de la vacunación por departamentos, ¿no? Bajo una serie de supuestos, y encontramos situaciones que a la fecha aparentemente no han cambiado todavía, ¿no? Para finalmente cerrar esta presentación con algunos mensajes claves, desafíos para el cierre de brechas de la vacunación a gestantes en el Perú. Y gestantes porque en otras partes del mundo, ustedes saben, se vacunan también a las puérperas y a las madres que están dando de lactar, pero no es el caso del Perú, por lo menos hasta donde tengo por ahora información. Y las fuentes que he consultado, que son no solo nacionales sino también internacionales, así se viene reportando, pero además sepamos que este es un campo en permanente evolución, ¿no? Por ponerles un ejemplo, hace pocas semanas nada más había dudas o controversias sobre si algunos países habrían de aceptar o no la vacuna de Sinopharm, si habría viajes, y eso ha ido cambiando felizmente, ¿no? Que es porque Sinopharm, la mayoría de médicos la hemos recibido en las 2 primeras dosis hasta ahora. Bueno, entonces hemos venido rápidamente conociendo las implicancias sobre el embarazo, que sobre el embarazo tiene el riesgo de contraer y complicar casos de SARS-CoV-2. Ustedes saben que en un principio no estaba considerado como un grupo de riesgo, digamos, en los primeros meses de la pandemia, pero rápidamente se cambió esa perspectiva y se empezó a ver que las gestantes no solo estaban en mayor riesgo de contagios, también de complicación, pero además que la pandemia afecta no solo a los individuos,
afecta también a las poblaciones, a las sociedades, a los servicios, y hace que no estén disponibles, que el personal también se enfermara, que entonces hay que ver la pandemia no solo en términos de afectación individual, sino contextual e institucional, y cómo ha transformado la vida no solo de los individuos, sino también de las sociedades, ¿no? Las primeras autorizaciones para vacunar a gestantes y lactantes empiezan a circular en el mes de diciembre, enero de este año ya, pero no todos los países, en función no solo de la confianza, disponibilidad de información que tuvieran o de la posibilidad de adaptar nuevas políticas, sino también de la disponibilidad de vacunas. En el Perú empezamos a vacunar recién el 12 de junio, con una limitación respecto de la edad de 28 semanas de edad gestacional, ¿no? En un contexto en el que además la mortalidad materna ha aumentado en la mayoría de países, y el Perú no ha sido extraño a esa situación, ¿no? La razón de mortalidad materna para este año 2021 probablemente esté en el orden de 100 por 100.000 nacidos vivos. Si la proyección a la fecha de las últimas 42 semanas epidemiológicas mantiene su tendencia hasta fin de año, llegaremos entre 490 y 500 muertes, habiendo tenido 439 el año 2020 y 302 en el año 2019, 302 2020, 439 y alrededor de 500 en este año de la que es la proyección, lo que haría unos 100 por 100.000 nacidos vivos. No olvidemos también que el año 2020 una de cada 6 muertes fue causada por SARS-CoV, y en lo que va del año más o menos 30%, una de cada 3 aproximadamente, muertes están siendo causadas por este síndrome, por este virus. Pero a lo largo de todo este tiempo hemos notado una preocupante ausencia de campañas específicas para la vacunación de las gestantes en un contexto de menor vacunación general. ¿A qué me refiero? Que no solo hay una menor vacunación de gestantes en referencia a otros grupos vulnerables, sino que la vacunación de gestantes en el esquema regular, con tétanos y otras, también ha decaído de manera importante. Esto es una de las preocupaciones principales en el mundo en este momento, ¿no? En el marco de los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible al 2030, ¿cuál habrá de ser la situación? ¿Cómo habremos de llegar? Y se han proyectado varios escenarios. Este que les estoy mostrando propone que, por ejemplo, en el peor escenario posible, simplemente haya un práctico estancamiento de la razón de mortalidad materna, entre otros motivos, porque los efectos sobre la mortalidad, como decía, no son solo individuales, sino también del sistema de salud. Recordemos que en el Perú, hasta antes de la pandemia, las farmacias eran una fuente de atención, por ejemplo, el suministro de planificación familiar. Pero en una situación de pobreza, probablemente las farmacias van a dejar de ser una fuente para generar nuevas demandas en los servicios de salud del ministerio. Además, disminuyendo el empleo formal, disminuye la población que queda asegurada, por lo cual la demanda sobre el sistema de salud del ministerio van a ser mayores. Y si no preveemos esa mayor demanda y no capacitamos al personal, y no equipamos, y no generamos una modalidad de atención, incluyendo la telesalud, entonces los objetivos de desarrollo sostenible de disminuir la razón de mortalidad materna de manera importante al 2030 no se va a lograr como país. Esta imagen que les estoy mostrando es la imagen global para el mundo. Esta que les muestro en este momento son los escenarios que hemos de manera preliminar hemos proyectado con colegas del CDC de cuál sería la proyección de la mortalidad, de razón de mortalidad materna hasta el año 2030, con y sin pandemia.
hemos generado un modelo predictivo para los 20 años que van del 2000 al 2019. Nos hemos proyectado, o sea, y es un modelo que se comporta muy bien, es bastante predictivo, y los hemos proyectado al año 2030. Obviamente que esto no necesariamente es una predicción, no pretende ser una predicción, sino que una advertencia en el sentido de que de mantenerse las condiciones tal cual, muy probablemente no alcancemos la meta de reducción de los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030, y que más bien veamos o un estancamiento o un aumento de la razón de mortalidad materna al año 2030. Este mismo ejercicio lo hemos hecho para los departamentos, pero los departamentos, como son números relativamente pequeños, tiene, digamos, también tendencias mucho más dispares, ¿no? Lo importante es que con la mejor información disponible proyectemos escenarios y veamos los costos de prevenirlo, pero también los costos de no hacerlo, porque a veces eso supone inversión pública en mayor medida, pero no hacerlo supone también mayor sufrimiento, mayor pobreza, mayor cantidad de muertes maternas, ¿no? Que para un país que venía en una tendencia favorable, la pandemia puede terminar generando un retroceso de varios que dure hasta el 2030. Dependerá de lo que se haga. Y parte de lo que se tiene que hacer tiene que ver con la expansión de la vacunación. Esta es, por ejemplo, una imagen de los países del mundo que aprueban la vacunación en el embarazo. Vemos, son 64 países en este momento tienen políticas explícitas de vacunación general, es decir, a todas o a algunas de ellas. Como por ejemplo en el caso del Perú, no es a todas las gestantes, sino las que tienen 12 más semanas, antes eran 28 más semanas. Entonces esas políticas rápidamente van cambiando en función de la mejor información, mejor de la producción también, ¿no? Porque algunos países quisieran vacunar más, pero simplemente no tienen forma, porque no tienen las vacunas, o deben priorizarla incluso solo para el personal de salud, por ponerles un ejemplo entre varios. Esto es lo mismo, pero para la lactancia. Es decir, en el periodo de lactancia, Perú aparece como un país que no lo tiene todavía autorizado, junto con otros 28 países. Y este es un resumen global para las 3 vacunas que estamos utilizando en el Perú: la AstraZeneca, la Pfizer y la Sinopharm, de cuáles se aplican y en qué países, en lactantes o en gestantes, ¿no? Entonces vemos que globalmente no existe tampoco el consenso en políticas, no solo porque las instituciones o los estados pueden demorar el proceso de liberación, sino que se necesitan vacunas, ¿no? Y como sabemos, no necesariamente todos los países tienen la disponibilidad de vacunas. Perú felizmente ha logrado un buen esquema de financiamiento y de aseguramiento. Lo venimos haciendo relativamente bien en función de las expectativas que teníamos hace solo pocos meses, ¿no? Pero también hay desigualdades que se expresan en la priorización que no se está haciendo respecto de algunos grupos vulnerables, entre ellos, a juzgar por la información disponible. Seguramente hay información a la que no he podido acceder, pero todo lo que es público, indagando con colegas, con otros especialistas, no he podido acceder a más. Esta es la situación de la vacunación para el SARS-CoV hasta el día de ayer. Aquí, para hacer esta estimación y generar la columna de la izquierda, hice algunas simulaciones y proyecciones de la cantidad de nacimientos que habría de ocurrir, de partos a ocurrir en el segundo semestre del año 2021, a partir de la experiencia de 2019, 2020, había una tendencia y era lo que se podría esperar en cada departamento en el segundo semestre, lo cual significaría que idealmente todas las gestantes que fueran a tener su parto en el segundo semestre tendrían que estar vacunadas con las 2 dosis.
La situación al día de ayer, según esta información, que combina proyecciones de población, proyecciones derivadas de los nacimientos para el segundo semestre, y para cada mes en realidad, ¿no?, del 2019 y 2020, adaptadas y siguiendo una tendencia hacia esta información se construye con la información hasta septiembre, y luego se proyecta para el segundo semestre en base a la experiencia anterior, y se ve al día de ayer cuántas son las mujeres que han recibido primera dosis y segunda dosis. Y aquí he hecho una selección para no hacer un cuadro tan cargado de datos de los departamentos en función de cuántos nacimientos habrían en el segundo semestre y cuántas segundas dosis en teoría. Todos los nacimientos tendrían que estar aplicados en gestantes que van a tener el parto en este semestre. Sin embargo, como ustedes comprenderán, a la fecha de hoy, si una gestante tiene 12 y más semanas, se vacuna hoy, el parto lo va a tener dentro de algunos meses más. Entonces va a ocurrir en realidad en el 2022, entre el primero o segundo trimestre, dependiendo, ¿no?, de la edad gestacional. Pero en realidad esos números que estoy proyectando aquí en la columna en verde y en rojo, hacia la derecha, sería en realidad menor, que esto está incluyendo, porque el supuesto es que se refiere a las gestantes del segundo semestre, que van a dar a luz en el segundo semestre del 2021, pero resulta que algunas no la van a dar en ese momento, sino en realidad para las, por ejemplo, en el caso de Amazonas, para las casi 2.500 nacimientos del segundo semestre, a la fecha, solo 1.868 mujeres han recibido segundas dosis, al día de ayer. Yo sé que esta información puede contener subregistros, de hecho no me cabe la duda que hay subregistros. Sin embargo, hay que tener muy presente que la calidad de la información y la oportunidad en el país es cada vez mejor. Pero también hay un dato que creo debemos tomar, no solo la cautela para tomar estos datos que les estoy mostrando, sino también considerar que la calidad y oportunidad de los registros en el Perú toman tiempo a actualizar. A la fecha de ayer había más o menos 46.7 millones al día de ayer de dosis distribuidas, y había 36.7 millones de dosis aplicadas entre primera, segunda y hasta tercera dosis, ¿no? Lo cual quiere decir que hay aproximadamente unos 10 millones de dosis que están, digamos, en espera y listas para ser aplicadas mañana, pasado, los próximos días, pero también algunos decenas, cientos millones en realidad de dosis que probablemente hayan sido aplicadas, pero no estén registradas o reportadas todavía, ¿no? Entonces, probablemente hay subregistro acá. Pero es lo mejor que hay con la información disponible. Creo que sería bueno conocer pronto, porque tiene problemas de digitación, por decirles, por ejemplo, el Salud hace mes y medio tenía una diferencia de aproximadamente 500.000 de dosis distribuidas y aplicadas, lo cual para una institución relativamente pequeña en comparación con el MINSA, como Salud, era bastante. Pero al día de ayer esa brecha se ha reducido y aproximadamente hay 250.000, 300.000 en la brecha entre las dosis distribuidas y las aplicadas de Salud, lo cual es una buena noticia. Seguramente están apurando con mayor personal para registrar, porque en muchas partes del país, como no hay internet, como algunos registros se tienen que hacer a mano, no se puede, como en las ciudades, reportar de inmediato, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta información además se actualiza todos los días, ¿no? Pero está actualizada y hay cierta información que haría falta saber, ¿no? Por ejemplo, las edades exactas de las gestantes o
la vacunación según procedencia y según residencia habitual o el lugar en el que se aplica, toda una serie de variables que podrían afinar este análisis algo somero que he preparado, pero igual, o sea, las diferencias corregidas probablemente no van a ser tan grandes como para hacer que, por ejemplo, que Loreto de 11% pase a 50, 60, 70%, que es lo que idealmente deberíamos tener. Seguramente también Loreto, ahí hay un problema de acceso geográfico, un problema de reporte, seguramente, pero por eso creo que es importante no quedarnos en los titulares, en el beneplácito, por supuesto, que nos ocasiona saber que nos estamos vacunando cada vez más, pero cuando miramos los grupos poblacionales a menor escala, subnacional, ahí empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, y para los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros compromisos que tiene el país, esto puede ser absolutamente contraproducente. Según esta información, al día de ayer, el 44,2% de partos que ocurriría en el segundo semestre de 2021, que sabemos no es así, porque no todo va a ocurrir, no todas las vacunadas van a tener parto en este semestre, sino el próximo año. O sea, esa es la situación a la fecha. O sea, ese número en realidad se compensaría, ¿no? Digamos, bajan porque algunas van a tener partos el próximo año, pero hay muchas también que no sabemos exactamente cuál es la cobertura. O quizás se hayan registrado como no gestantes, que podría también cabe esa opción, pero en todo caso son hipótesis que nos van a ayudar en un análisis mucho más exhaustivo para seguir encontrando la información y los argumentos, sobre todo para seguir apoyando al sector salud para que cierre las brechas de logros alcanzadas en la actualidad, ¿no? Este es un gráfico al mes de octubre de una investigación que se hace periódicamente sobre la disposición a vacunarse en mujeres en edad reproductiva. Por ejemplo, veamos en el Perú. En el Perú el promedio nacional y cómo está por departamentos. En Arequipa, Cusco, La Libertad, Lima y Piura, cuál es la disponibilidad o disposición para vacunarse y cuál es el nivel de probablemente no y definitivamente no. Creo que este tipo de análisis conductual es fundamental, sobre todo para orientar las campañas de intervención, de sensibilización, porque no todas las que no se vacunan lo hacen por los mismos motivos, y permanentemente. Algunas que antes no estaban convencidas se han convencido por cualquier motivo, menos mal, pero la resistencia que existe también en la vacunación es importante tenerlas presentes, y probablemente la vacunación en gestantes tenga un motivo distinto, por ejemplo, el miedo a la infertilidad, a las algunas malformaciones, etc. Por lo tanto, sigue siendo imprescindible apuntalar las campañas de vacunación y sensibilización e información para desterrar algunos mitos, ¿no? Y finalmente, para algunos desafíos para el cierre de brechas, constatamos que, como en el resto del mundo, la vacunación de gestantes y madres lactantes no ha sido priorizada, incluyendo la sensibilización y campaña de vacunación, empezando porque los estudios, y seguramente por motivos bioéticos u otros de importancia, no fueron incluidas en los estudios de los ensayos clínicos. Pero según información disponible, a pesar del importante avance en la vacunación general, las gestantes en el Perú siguen siendo rezagadas. El gráfico que les mostré está disponible, puedo compartirlo luego, y está para todos los departamentos de Perú. Hace mirar también grupos de edad. No bastan los promedios, no bastan los totales, hay que mirar grupos de edad quinquenal, las adolescentes, las adolescentes, además en los grupos de edad que tienen mayor fecundidad. Como no todas las tienen de la misma manera, probablemente al ir bajando también las edades han ido empezando a vacunarse. La vacunación del resto de inmunoprevenibles, por ejemplo la del tétano, también ha caído notablemente.
por lo que para recuperarlas se necesita atender juntamente con las vacunas, no solo las del SARS-CoV-2, sino también el control prenatal y recuperar más oportunidades perdidas, incluyendo la sensibilización a través de la teleconsulta. La reducción de la mortalidad materna puede afectarse no solo por la menor vacunación contra el SARS, sino también por el menor control prenatal y de vacunas del esquema regular, ¿no? Se ha utilizado el término, ya nos hemos covidificado, obviamente con plena justificación, pero no podemos perder de vista que hay otros desafíos y otras situaciones generadas por la pandemia que, más allá del COVID, generan riesgos sobre la gestación, el parto y el embarazo. Bueno, colegas, amigas, amigos, este es el esquema la presentación que había preparado. Espero que sea de su interés. Seguramente van a haber algunas preguntas o comentarios de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Walter Mendoza, por su brillante exposición, por la importancia que tienen estas estadísticas para analizar, ¿no?, este problema del COVID en el contexto de la salud pública. Pasamos al rol de preguntas. En ese sentido, una primera pregunta sería a la doctora Carrillo, porque la doctora Carrillo también, nos dije en su presentación, es miembro del Comité Consultivo Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Y en ese sentido, como también lo acaba de señalar el doctor Walter Mendoza, otro de los daños aleatorios que ha ocasionado el COVID es que llegó un momento que todos se preocupaban del COVID y dejaron de lado la vacunación de las demás enfermedades, contra el sarampión, el tétano, etc. Y se llegó a un momento hasta a tener que había un déficit allá, que se llegó a tener como 500,000 o más de vacunas que no se habían aplicado, ¿no?, para los niños. Entonces, ¿nos podría comentar algo al respecto, doctora Carrillo, de qué forma ha afectado este final también en la vacunación a los niños sobre las demás enfermedades como el sarampión, varicela y tantas otras como la fiebre amarilla, y parte de la población de determinadas zonas del país? Claro, en realidad, bueno, si bien estamos viviendo la pandemia del COVID, pues las otras enfermedades están ahí, los virus, las otras bacterias siguen ahí, o sea, que ahora de pronto cualquier cuadro respiratorio uno piense que es COVID, eso no quita de que puede ser una influenza, puede ser neumococo o cualquier Haemophilus influenzae. Entonces, en un inicio, debido a las restricciones de movilización también, entonces la cobertura de vacunación frente a otras enfermedades inmunoprevenibles ha caído de manera importante. Se están retomando, de hecho, hace algunos meses también, por ejemplo, empezaron las campañas a vacunarse contra neumococo en los adultos mayores, y afortunadamente sí muchas personas acudieron a vacunarse. Entonces sí es necesario retomar las campañas, la sensibilización, que por parte de los colegas también podamos recomendar a los pacientes que puedan actualizar su esquema de vacunación, ¿no? Porque el COVID, claro, ahora gracias a las vacunas la tasa de infecciones ha reducido de manera importante, pero también las personas se están movilizando. Estamos en las semanas en donde estamos cerca a Navidad y donde probablemente van a comenzar a acudir a visitar a familiares, y es ahí donde donde hay mayor riesgo de poder, si es que alguna persona está infectada, pueda también contagiar con las otras enfermedades que siguen circulando, otras enfermedades que pueden ser prevenidas con la vacunación. Así que también es importante sensibilizar en los diversos medios, en redes sociales, en los diversos medios informativos sobre la necesidad de poder actualizar los esquemas de vacunación. Muchas gracias, doctora Carrillo.
El doctor Walter, usted, como bien ha referido, el año 2020, el 17%, 16% de todas las muertes maternas fueron por COVID, o sea, 1 de cada 6, como usted bien ha dicho, y ahora estamos en el 30%, 1 de cada 3. Y esto es más grave porque el número de nacimientos global, en términos absolutos, ha disminuido. En Perú, ¿no podría comentar a qué se debe esta disminución del número de nacimientos? ¿Ha habido método de planificación familiar? ¿Si ha habido? Porque se sabe que en épocas de crisis, de pandemias, de huracanes, etcétera, más bien aumentan las relaciones sexuales. Se supone que en ese sentido debería haber aumentado el número de nacimientos y por el contrario ha bajado. ¿No podría hacer un comentario al respecto? Sí, gracias, doctor Cabrera. Yo creo que hay que ver primero el contexto global, en el sentido de en 1991, 92, más o menos, por esos años, se alcanzó el máximo histórico de nacimientos en el Perú. Venían aumentando los nacimientos desde mediados del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII empieza a aumentar año a año la cantidad de nacimientos, empieza a aumentar, a recuperar la fecundidad. En 1940 la población peruana alcanza el nivel poblacional anterior a la conquista, que era más o menos 8 millones. En menos de un siglo se cuadruplica, hasta el 2020-21 somos más o menos 32, 33 millones, pero los nacimientos aumentan desde más o menos desde mediados del siglo, todos 2 siglos y medio aproximadamente, poco menos, y empiezan a caer en 1991-92. Y se proyecta hasta antes de la pandemia, con el censo del 2017, que seguirá disminuyendo sostenidamente. En el interín ha habido 2 modificaciones importantes. Uno, que es la migración venezolana, que son más o menos un poco más de 1.200.000, 1.300.000 personas, en su mayoría jóvenes. Es decir, si los jóvenes, por poner un número grueso, de 15 a 29 años en el Perú son aproximadamente 20-25%, no recuerdo el número exacto, pero está en ese rango. La población venezolana en ese mismo rango, siendo más pequeña, sin embargo, está en el rango del 40-45%. Y eso va cambiando, ¿no? Porque van viendo, yendo, viniendo, etc. Entonces hay que ver primero el contexto de reducción secular de la fecundidad. La tasa global de fecundidad en la ENDES del año 2020 está en 1.9. Nunca la habíamos tenido tan baja, según la ENDES del 2020. Era 2.1, 2.2 hace 3 o 4 años nada más. Al inicio de la década 2.5, 2.6. O sea, rápidamente. O sea, ese es lo de trasfondo. Los eventos disruptivos, como este de la pandemia, encuentran adicionalmente tienen alguna novedad respecto de los efectos que usted decía, doctor Cabrera, de los huracanes, que son relativamente de menor duración. Es decir, puede ser unas cuantas semanas, ¿no? Pero aquí hemos estado nosotros ya prácticamente año y medio con menor movilidad social. La ENDES del año 2020, en todos los grupos de edad, dice que las relaciones sexuales recientes en el último mes han disminuido en aproximadamente 50%. Ahora, hay vectores pues, que dicen que llevan para arriba, otros que llevan para abajo. También cambia ante un evento tan extraordinario como el que hemos vivido, no solo una inundación a la que relativamente estamos más acostumbrados. Estamos en un evento a escala planetaria que supone también cambio en las mentalidades, en las expectativas de unión, unirse o no, tener hijos o no. Muchos jóvenes ahora, sobre todo mayor estudio, empiezan a decir que no es una opción necesariamente tener hijos, como pensaban. Entonces hay todo un cambio
que creo que recién estamos empezando a mirar, ¿no? Y hay que empezar a mirar también las fuentes que tenemos, no solo la ENDE, sino también algo mucho más útil desde el punto de vista diario, que son los registros administrativos certificados de nacido vivo, que es una muy buena fuente. Entonces creo que estamos todavía en un periodo de transición global. ¿Cómo va a terminar esto? No lo sabemos. Hay muchos supuestos que se tenían antes de la pandemia que no se están verificando, y hay que estar atentos a estar investigando y a mirar todas las fuentes de información disponible, incluyendo la propia valoración que hacen nuestros pacientes en la consulta. Y por supuesto tener en cuenta que ahora que, como les decía hace un rato, que va a haber o se espera que haya una mayor demanda sobre los servicios del Ministerio de Salud, va a haber una mayor pobreza, los servicios tendrían que expandirse en personal, calidad, cobertura, oportunidad, además de la telesalud. Muchas gracias, doctor Mendoza. Otra pregunta a la doctora Janet Carrillo. En el caso de las gestantes que tienen alergias manifiestas a medicamentos, a algunos alimentos, o tienen rinitis, asma, se les puede vacunar contra el COVID. ¿Hay alguna contraindicación, alguna recomendación especial? Bien, es una muy buena pregunta. De hecho, cuando empezó la vacunación en la institución, yo estuve haciendo triaje de las personas antes de vacunarse, y muchas venían decían, no me voy a vacunar. Y cuando uno indagaba por qué no se iban a vacunar, era de pronto por el temor a las alergias, ¿no? Porque tengo alergia por AINES, porque tengo alergia a penicilinas, a sulfas, alergias alimentarias, o tengo que es una urticaria de base, un problema de piel, o estoy con rinitis, o tengo asma. Entonces, había muchos pacientes que venían con esa duda, y pues decían, no se van a vacunar. Y bueno, como afortunadamente era del área, una gran cantidad de pacientes con esas dudas, en los que se indica que mientras que la vacuna no tenga el componente al cual es alérgico, no hay contraindicación. El único componente al que la persona tuviera alergia y que contraindicaría el uso de las vacunas que lo contienen es el polietilenglicol. Las vacunas que están aprobadas para las gestantes son estas vacunas de RNA mensajero, y tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna contienen el polietilenglicol o polisorbato 80, y es el único producto para el cual, si una persona tiene alergia, contraindicaría. Y no tanto, porque he tenido una paciente que tenía reacción por paclitaxel, en donde el componente también es el polisorbato 80, y con los cuidados adecuados afortunadamente se pudo vacunar, no hizo reacción. Entonces es el único producto con el cual de pronto sí contraindicaría o requeriría una evaluación previa para valorar cuál ha sido la reacción, si ha sido una reacción severa o una reacción leve, como para indicar la vacunación. Y se va a indicar, de pronto hay ciertas pautas, ¿no? Como empezar un cuarto de dosis, observar 15 minutos, si no pasa nada, colocar el otro cuarto de dosis, si no pasa nada, colocar la mitad. Lógicamente, para este caso de pacientes con esas situaciones, la vacunación debería ser en un centro hospitalario, en un centro en donde, si hubiera alguna reacción, tenga todo el soporte para ser manejado, ¿no? Entonces, esa es la única indicación en relación a las alergias. Si tienen alergias por alimentos, no hay contraindicación, como si lo hubiera de pronto en la alergia por huevo, en donde pronto había que tener cierto cuidado en la vacuna contra fiebre amarilla. Y después, en relación a si tiene rinitis o si tiene asma, tampoco hay contraindicación. La recomendación es que sí, sus cuadros deban de estar controlados, porque en este momento cualquier síntoma respiratorio pues nos hace pensar que es COVID. De pronto, bueno, la persona ya sabe que en verano, invierno igual está con sus síntomas nasales y cuadros bronquiales, pero si lo ve una tercera persona, de pronto puede pensar que es COVID. De hecho, dentro del cuestionario de evaluación antes de recibir la vacuna, está: usted el día de hoy ha tenido síntomas respiratorios, qué sé yo. Pero los pacientes con rinitis, eso es su basal, ¿no? Si no está controlado, son síntomas que son parte de su día a día. Entonces sí, la recomendación de que traten esos síntomas. Si tienen un cuadro de asma, también tengan la medicación que corresponde, pero por nada del mundo se contraindica en estos pacientes la vacunación. Gracias, doctora. Hay preguntas en el chat. Hay varias referentes a que las pacientes que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, por ejemplo, que tienen lupus eritematoso,
¿qué se recomienda en estos casos? Entonces, en relación a los pacientes con enfermedades crónicas, de hecho, lo que en los primeros meses se vio que la mortalidad fue muchísimo mayor en los pacientes con enfermedades metabólicas, tipo hipertensión, tipo diabetes, y definitivamente es el grupo vulnerable y que debería ser los primeros en vacunarse. Así que si tienen hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad metabólica, pues pueden vacunarse. La recomendación, como mencionaba en las diapositivas, es que ese día vayan con su medicación como corresponde, porque también mientras hacía el triaje había muchos pacientes adultos mayores, de pronto son hipertensos y pues no habían recibido su vacuna, y en el momento de triarlos pues también se les medían signos vitales y se encontraban con presiones elevadas. Entonces si ese paciente de pronto se vacunaba, de pronto tenía alguna molestia, podría atribuirle que esa molestia era por la vacuna, cuando tranquilamente podría ser porque su presión estaba descompensada. Entonces, en estos pacientes la recomendación es que no vayan a cortar su medicación de base. Si deberían de tomarlo en ayunas, se tomen ayunas, que vayan en todo caso desayunando, porque de pronto son diabéticos, de repente han tomado su medicación y comenzamos con síntomas que no son necesariamente atribuidas por la vacuna, sino es porque no estaban con la medicación con que respondían, ¿no? En el caso de los pacientes con alguna enfermedad autoinmune tipo lupus y tipo artritis reumatoidea, los pacientes también oncológicos se pueden vacunar. La recomendación es que mientras que no estén en una etapa de pronto de crisis, o en el que estén con todo el inicio, de pronto un paciente oncológico con quimioterapia, o el paciente con lupus de reciente diagnóstico y está con de pronto las dosis topes de corticoides, de pronto habría que esperar que pasen ese proceso donde están con toda la dosis full de la medicación y que están más bien en una etapa de dosis de mantenimiento para recibir la vacuna. Pero no hay contraindicación. De hecho, son estos pacientes los más vulnerables a contraer una infección de pronto más severa. Así que si son pacientes con una enfermedad controlada, se pueden vacunar, ¿no? Inclusive los pacientes con neoplasias, mientras que no están en las fechas de quimioterapia o radioterapia y están en la etapa de mantenimiento, se pueden vacunar. Gracias, doctora. Una pregunta, doctora, ¿se puede? Claro, claro. Una consulta, doctora, sobre la tercera dosis. He estado revisando una literatura y según se dice, pues se aconseja, pero ¿cuál es su impresión? ¿Qué diría para el medio peruano? Que sí, o sea, en realidad, por ejemplo, los países como Inglaterra, Israel, que iniciaron la vacunación como que los primeros en el mundo y que lograron coberturas sumamente altas, se ha visto en las últimas semanas que han comenzado a reportar casos, un incremento en los casos, ¿no? Y entonces ahí se plantea, entonces, ¿la vacuna funciona o no funciona? Entonces, finalmente sí funciona, ¿no? La cuestión es que han pasado ya varios meses. Nosotros empezamos a vacunar en el país de pronto en febrero, marzo, sin embargo esos países empezaron algunas semanas atrás. A este día pues ya estamos en el mes 10 del año, entonces han pasado varios meses en donde la inmunidad de pronto puede haber decaído y en donde la necesidad de una dosis adicional sí es importante. Definitivamente habría que priorizar los grupos de riesgo, como los adultos mayores, enfermedades metabólicas, nuestras gestantes, como usuarios de la tercera dosis, o el personal que está en contacto en primera línea, como el personal de salud, ¿no? En relación también, por ejemplo, así de hecho lo que ha ocurrido con nosotros, ¿no? Que nosotros fuimos vacunados con una vacuna de virus inactivado y que ahora estamos recibiendo una vacuna por RNA mensajero, y es a lo que va probablemente la tendencia, que tener o de pronto diversos mecanismos que por distintas rutas activen esta inmunidad, esta defensa, para poder tener un mejor reconocimiento del virus. En realidad también esa es la tendencia en el mundo. Y bueno, pues sí, la cuestión es que nos gustaría de pronto poder vacunar a toda la población. Sin embargo,
poder obtener las vacunas de pronto hace que se prioricen de pronto ciertos grupos como se ha hecho, ¿no? Inicialmente se empezaron con los mayores de 80 años, luego se fue reduciendo las edades, bueno, y ahora también con relación a que ya tenemos también mayor evidencia de que es segura la vacuna en grupos pediátricos, cada vez está avanzando y ampliando las coberturas hacia esas edades. Doctora, en ese mismo orden de ideas, vemos que específicamente en el caso de los médicos, acá en el Perú ya se han vacunado, recibieron las 2 dosis de Sinopharm, muchos, después de una tercera dosis con Pfizer, pero muchos en interín han viajado, se han vacunado con otros tipos de vacunas, AstraZeneca, Johnson, etcétera. ¿Hasta cuántos tipos de vacunaciones de vacunas puede recibir una persona? ¿Hay un estudio al respecto? Bueno, hasta donde tengo entendido como okay. Bueno, en realidad la tendencia ahora es a utilizar vacunas heterólogas y los refuerzos en todo caso es que se utilizan otros mecanismos. De hecho, en Europa, cuando se inició la vacunación con AstraZeneca y cuando hubieron algunos casos que se reportaron con respecto a trombosis, muchas personas simplemente no querían recibir la segunda dosis. Es ahí donde empezó a utilizarse una vacuna con un mecanismo distinto y se usaron los de RNA mensajero, y los estudios que evaluaron estas poblaciones indicaron de que la producción de anticuerpos fue mucho mayor de pronto que los que solamente recibieron una sola dosis, en todo caso las 2 vacunas de un solo mecanismo, ¿no? Entonces sí, o sea, hay personas que de pronto recibieron aquí la vacuna que en todo caso recibieron por el Estado, pudieron viajar, recibieron la de Johnson & Johnson, también estuvieron en estos ensayos clínicos donde estuvieron recibiendo otro tipo de vacunas, y bueno, hasta el momento pues aparentemente no se han reportado reacciones importantes que lo contraindiquen. Con respecto a si cuántos mecanismos o cuántas vacunas vamos a utilizar, realmente pues no lo sé, me imagino, y eso también va a ocurrir con el transcurso de los meses. Cada vez hay otras vacunas que están en estudio y en el que de pronto las vacunas que hemos recibido inicialmente tienen un periodo limitado de pronto de protección y por lo cual se requieren dosis de refuerzo. Entonces me imagino que este proceso de las vacunas se sigue perfeccionando y probablemente en algunos meses tendremos alguna otra vacuna, no sé si por el mismo mecanismo, pero que pueda conferir una protección por mayor tiempo, ¿no? Ya que al parecer después de 6-8 meses la inmunidad puede ir bajando. Gracias, doctora. Doctor Walter, hay una pregunta acá ¿qué opinas sobre la eliminación de la vacuna universal por la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Esto puede repercutir también en los otros países o en la misma salud pública de Estados Unidos y por lo tanto en el resto de países? Sí, bueno, en tanto usted sabe que hay influencias legales, de sistemas jurídicos, culturales y políticas, ¿no? que hacen que, por ejemplo, el Roe versus Wade de los años 70 se aplique o no en otros países. Yo creo que no somos abogados, pero habrá que ver pues qué implicancias tiene desde el punto de vista legal de acuerdo a nuestra legislación, porque hay en el Perú diversas corrientes, ¿no?, respecto de los derechos reproductivos, y seguramente no va a ir más allá de lo puramente clínico, ¿no? Entonces, y hay que estar, creo, bien preparados con la mayor evidencia e información, los aspectos éticos y científicos para poder participar de esos debates. Ya, doctor. Doctora, en cuanto a la vacunación en las gestantes, sobre las vacunas que hemos dicho que se deben aplicar en la gestación, la DPT, la influenza, etcétera, pero hay vacunas que la gestante no puede recibir, ¿no?, como la del sarampión, varicela, la fiebre amarilla. ¿Y qué pasa si una gestante está en medio de un brote de estas enfermedades? Hace poco hubo un brote de sarampión, ¿no?, en unos distritos de Lima,
y hay gestantes, en estos casos, ¿cuál sería la conducta? O una gestante que va y está en brote de fiebre amarilla y no se le puede vacunar a ella, ¿qué conducta seguir? Excelente, gracias doctor por la pregunta. En realidad eso es lo que, así como se habla de la estrategia, bueno, eso es lo que corresponde a la estrategia Capullo, ¿no? En que si nuestra gestante no puede ser vacunada porque definitivamente estas vacunas por virus vivos pues no están indicadas, no son seguras en la gestación. Entonces la idea es que el entorno directo, cercano de la gestante pueda recibir la vacuna, ¿no? De esa forma se evitaría el contagio de estas personas y por ende una protección indirecta a la gestante. Entonces, sí, de hecho es lo que también se busca con el tema de la vacunación masiva contra el COVID, ¿no? En el que definitivamente se sabe que hay personas que no se van a vacunar porque no tienen la indicación o simplemente no desean vacunarse. Mientras que la mayor parte de la población, eso también los porcentajes de pronto si es un 70 o un 80% de personas vacunadas para lograr esa protección, eso va a ser dependiendo de cada patógeno. En COVID se habla de más o menos de un 70% de la población vacunada, como que lograría mantener al límite y evitar los contagios, pero en otras enfermedades de pronto se requiere una cobertura muchísimo mayor. Pero lo mismo ocurre aquí. Si hay un brote, la idea es que todo el resto de la población, de las personas que son en el entorno directo, cercano de la gestante, puedan ser vacunados, ya que de esa manera estas personas no infectarían y por lo tanto también se estaría protegiendo de manera indirecta a nuestra gestante y a su producto, ¿no? La estrategia Capullo. Gracias, doctora. Doctor Walter, en el Perú actualmente creo que estamos en 42%, algo así, de la población total vacunada, lo cual a simple vista es un avance porque hace unos meses, al inicio de año estamos en cero. Pero si nos comparamos con los demás países de Latinoamérica, ¿cómo estamos? Con los demás países, de otros países, en el contexto mundial, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos mal? A ver, a nivel latinoamericano, ¿no? Que es lo más cercano a nosotros, estamos a tabla intermedia, porque hay países como Brasil que han aumentado, ya están por 70, 80%, lo mismo que Chile, Uruguay o Cuba, que están bastante altos. Nosotros estamos a media tabla, pero igualmente hay países que están bastante retrasados, ¿no? Bueno, son conocidos los países, algunos en Centroamérica, Nicaragua o Haití, ¿no? El desafío pronto para nosotros es, creo, no solo aumentar esa cobertura de vacunación, sino vincularla con el resto de la oferta de salud, ¿no? Recuperar los servicios rápidamente, instalar las nuevas modalidades de atención vía telesalud y, en el caso de la vacunación para las gestantes, no dejar de vincularla con el control prenatal y con las oportunidades perdidas generadas de las otras vacunaciones que no se están aplicando. Gracias, doctor. Doctora, hay múltiples preguntas y entonces respuestas un poco cortas, doctora. Por ejemplo, dice una pregunta acá del auditorio, es que hay de cierto de que las vacunas RNA se incorporan al genoma del huésped y que en el futuro va a producir efectos adversos. ¿Es cierto? No. El RNA mensajero no está en el núcleo, el RNA mensajero está en el citoplasma, entonces no hay capacidad de que este pueda ingresar al núcleo y que por lo tanto pueda generar alguna alteración en la información genética nuclear, ¿no? Eso no es correcto. Es aconsejable el dosaje de anticuerpos neutralizantes para evaluar. Como mencioné, en realidad la inmunidad tiene distintas formas de actuar. Una parte muy importante son los anticuerpos, pero la otra también es la respuesta celular, el que se va a encargar de detectar a las células afectadas y eliminarlas, los linfocitos TCD4 que van a producir sustancias que van a hacer que el resto de las otras células también generen una respuesta, que las células que son blancos se pongan en modo antiviral y eviten también
que el patógeno ingrese. Entonces, si bien los anticuerpos es lo que entre comillas puede ser más fácil de dosar, sin embargo los anticuerpos neutralizantes requiere una tecnología de pronto que en el país como que no es la mejor. Entonces, no se recomienda de rutina. Sí sería importante trabajar en obtener una metodología adecuada que nos permita hacer un dosaje correcto, adecuado, no de la totalidad de anticuerpos, sino justamente de los neutralizantes, esos que tienen que ver con el bloqueo de pronto de la unión del virus hacia la célula, ¿no? Yo creo que debemos seguir trabajando, buscar metodologías que nos permitan evaluar, buscar un punto de corte en decir efectivamente si está por debajo requiere un refuerzo, si está a este nivel estamos bien, como ocurre en la vacuna contra hepatitis B, ¿no? Si una persona tiene más de 100 unidades contra del anticuerpo contra el antígeno en superficie, se dice que está protegida. Si está por debajo requiere una dosis de refuerzo. Entonces yo creo que debemos de seguir trabajando en ese ámbito. Ya, doctora, también hay preguntas en el sentido, ¿hay algún efecto contraproducente o nocivo en la vacunación antes de las 12 semanas de gestación? Y, por ejemplo, casos en que la mujer no sabe que está gestando y tiene 3 semanas de embarazo y se vacuna, digamos, recibe una dosis sin saber que tenía un embarazo precoz. ¿Debe recibir la segunda dosis en el tiempo que le corresponde o debe esperar un poco más allá de las 12 semanas? ¿Cómo es? Okay. Bien, en realidad, bueno, esto es nuevo. Las vacunas en realidad probablemente tienen menos de un año desde que se están aplicando de manera sistemática. Las gestantes fueron como que, y la población pediátrica fueron como que los últimos en ingresar en los ensayos clínicos. Sin embargo, a la fecha, los estudios previos que se tienen con respecto a la aplicación de la vacuna en primero, segundo y tercer trimestre, pues hasta el momento están demostrando que son seguros, ¿no? Si ya recibió una primera dosis en la tercera semana, pues en realidad tendría que, la recomendación sería que puede recibir su dosis después de las 4 semanas, ¿no? Claro, después de las 3 semanas, como está indicado en el esquema de vacunación. Ahora, ¿se pudiera prolongar? Sí, recordemos que poblaciones como Inglaterra, por ejemplo, debido a que tenían una escasa, las vacunas en un inicio no eran algo que se tenía de mucha disponibilidad, e hicieron que de pronto sus programas de vacunación no se dieran a los 21 días, sino se dieran inclusive 40 a 45 días. No podríamos esperar de pronto entre que se vacunen a partir de unas 5 semanas de repente, ¿no? Pero hasta el momento, lo que al menos se ha revisado en el CDC, pues las pacientes que se han vacunado en el primer trimestre, pues hasta el momento no han habido reportes de algún tipo de evento adverso. Otra pregunta, doctora, la vacuna del COVID-19 interfiere con otras como la gestación, ¿no? La vacuna contra la influenza, la vacuna triple, y en todo caso si en el esquema de vacunación le corresponde su vacuna triple, lo hace, y muchos gestantes, lo que nos hemos visto en la práctica, dice, doctor, pero me acaban de vacunar a mí contra la triple y ahora ya me toca vacunarme con el COVID. ¿Debe pasar algún tiempo? Desde que la que recibió la triple hasta que recibe el COVID, debe esperar unas 3 semanas, o no es necesario. ¿Cómo es? Bueno, en realidad solo en las vacunas que son por virus vivos atenuados o patógenos vivos es donde sí deberíamos tener la precaución que haya un marco de tiempo de por lo menos mínimo unas 4 semanas. En el resto de vacunas, como por ejemplo lo que ocurre en la puesta al día, que de pronto la persona no había sido vacunada, en el mismo día pueden recibir 3, 4, 5 vacunas, ¿no? Mientras que no sean de virus vivos atenuados. En este caso, en realidad preferiría tal vez que puedan esperar unas mínimo, según lo que he estado leyendo, unas 2 semanas, ¿no? Si se puede esperar hasta el mes, genial. Pero también, si estamos hablando de una gestante que está en el tercer trimestre, realmente no tiene mucho tiempo como para esperar entre una u otra vacuna, ¿no? Entonces, probablemente recomendaría más que espere mínimo unas 2 semanas. Gracias, doctora. Al doctor Walter, en el Perú pues ha afectado, ha habido un aumento del 46% de la mortalidad materna, ¿no? En relación al año anterior, y
y viendo en el contexto de los países de Latinoamérica y de otros países, ¿cómo también ocurrió ese fenómeno? Sí, en otros países ha aumentado, en México, por ejemplo, 20-25% para el año 2020. Y así en República Dominicana también, aproximadamente un tercio en el año 2020 respecto al año 2019. En el caso de Brasil también se han registrado aumentos importantes, ¿no? En lo que va del año, también estas tendencias se mantienen, pero algunos países incluso Chile, por ejemplo, ha aumentado, pero ellos han aumentado, por decirlo, para no manera, a modo de referencia, de 15 a 20, ¿no? Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Nosotros hemos pasado de 60 a 100 en 2 años. Entonces, y el 2020 ha sido peor que el 2000. Pero el 2021 ha sido aún peor para la mortalidad materna que el 2020. Y no solo por la afectación del COVID en sí mismo, sino, o sea, decir, a nivel individual, sino por el impacto que ha tenido sobre todo el sistema y sobre toda la sociedad, limitando también el acceso a los servicios. Y en esa proyección que ha hecho de acá al 2030, ¿no? Sí. De acá al 2030, falta poco también, 9 años. Sí. Ve que hay un aumento significativo. Eso específicamente se debe al COVID, claro, al COVID, pero también que no estamos bien implementados en cuanto es correcto. ¿Cómo es eso? Es correcto. O sea, el modelo primero se hizo, se probaron varios modelos predictivos de resultados ya observados. Es decir, si tenemos una razón de mortalidad materna o un número de muertes maternas, ¿a qué variables está asociada? Por ejemplo, al control prenatal, al uso de métodos modernos, ¿no? Hay una serie de variables que correlacionan altamente y que pueden predecir ese resultado. Claro, correlación no es lo mismo que causalidad, pero son ecuaciones que se construyen y permiten reproducir el número. Son métodos robustos, se dice. O sea que cambiando varios supuestos se genera el mismo resultado. Entonces eso lo hemos proyectado al año 2030, año a año, y bajo una serie de supuestos, manteniéndose igual, por decir, el uso de métodos modernos, que sabemos debería aumentar, queremos aumentar, pero está estancado de hace casi 20 años, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos problemas en función del modelo, ¿no? Pero si alguno de los supuestos de ese modelo cambian, seguramente también los resultados observados en mortalidad materna deberían cambiar. O sea, creo que también los modelos, lo que les he mostrado son resultados preliminares, pero probablemente terminen siendo más o menos así como los he mostrado, pero adicionalmente hay que tener presente que también estos modelos sirven para advertir a las autoridades. Decirles, si no hacemos nada, estas son las tendencias y esto puede pasar y los compromisos del Perú pueden no llegar a cumplirse. Además, advertir sobre, no solo sobre el promedio nacional, sobre lo subnacional. Hemos generado un modelo similar para los departamentos, ¿no? Y eso significaría concentrarnos también en algunos para tener mayor impacto sobre el resto, sobre el promedio nacional. Y en cuanto a la mortalidad neonatal, ¿también se ha afectado? Tengo referencias que sí, no la he seguido, pero sé que ha aumentado, pero no tanto como la mortalidad materna. Muy bien, doctora, en cuanto hay estudios, bueno, hay cuántas gestantes que han tenido COVID, hay estudios, ¿o cree usted que será necesario ponerle también a estos niños que nacen de madre que durante la gestación tuvieron COVID? ¿Habrá que vacunarlos a los recién nacidos? Bueno, en realidad las edades pediátricas, las más pequeñas, son las que actualmente están en estudio, ¿no? Si de pronto la mamá tuvo COVID, me imagino pues que
para hacer ese caso, en el tercer trimestre y no estaba vacunada. Y bueno, afortunadamente pudo superar la enfermedad. Debió de haber generado entre toda la respuesta, tanto celular, también humoral, también anticuerpos. Y entre comillas esos anticuerpos debieron de haber pasado al bebé y que por lo tanto le conferiría una protección por algunas semanas, algunos meses, ¿no? En cierta forma estaría pues protegido de una infección. Entonces, si es que fue un caso en el que esta gestante pudo dar a luz, afortunadamente bien, se supone que los anticuerpos generados pudieron haber pasado por barrera hematoplacentaria y proteger a este bebé en los primeros meses, ¿no? Y de ahí en general seguir con los cuidados hasta que se puedan tener datos en que si la vacuna es segura en esas edades de lactancia. Y la vacunación durante la lactancia, el puerperio, no hay problema. Pues hasta ahora no. De hecho, lo que se describe en el CDC, la vacunación tanto en gestantes como en el periodo de lactancia es seguro, ¿no? Ya que, digamos, el mayor riesgo sería de pronto si es que fuera una vacuna por algún virus vivo inactivado, ¿no? Donde este virus se va a replicar en el organismo y donde sí hay riesgo de desarrollar infección por este virus, ¿no? Vacunal. Pero ya que estos utilizan sus unidades, componentes, pues hasta el momento se están describiendo que son seguros. Muy bien, bueno, el tiempo ya es tirano, ya se nos acaba. Entonces, desea hacer una reflexión final, doctora. Bueno, en realidad seguir fomentando estos espacios en donde podamos conversar, dilucidar dudas con respecto a lo que es la vacunación, no solamente entre los colegas y los profesionales de salud, sino también en llegar hacia la población, ya que en la corta experiencia que tuve durante la vacunación había muchas personas en donde llegaban con la idea de no vacunarse por situaciones de pronto de alergias y probablemente de algunas enfermedades crónicas que yo creo que debemos de incidir allí, ¿no? De que nuestras sociedades sigan trabajando en esa área, en fomentar, dilucidar esas dudas de estos grupos de personas que indican que tal vez no se vacunarían o no se vacunarían, en poder brindarle la información correcta y que pues podamos lograr las coberturas no solamente contra el COVID, sino también con respecto a las otras enfermedades inmunoprevenibles. Muchas gracias, doctora. Usted, doctor Walter, una reflexión final. Recordar nada más la última transparencia que presenté en la última pregunta que hice. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos compete hacer como sociedad peruana de obstetricia y ginecología, como profesionales de la salud, para que la vacunación de gestantes sea efectivamente una prioridad? Creo que tenemos que poner muy en alto esa pregunta y recuperar las experiencias de otros países, así como otras que dentro del propio país, del propio Perú, se están logrando éxitos. No todos los departamentos están según las estimaciones que hice, están igualmente rezagados. Entonces, llamar la atención sobre eso. Muy bien. Bueno, ya dado el tiempo, tenemos que dar por finalizado este simposio. No sin antes agradecerle, pues, sinceramente a la doctora Janet Carrillo, al doctor Walter Mendoza, por sus importantísimas exposiciones que nos han dado, pues, algunas pinceladas sobre esta pandemia que ha afectado y ha ocasionado tanto sufrimiento, no solo en el mundo y particularmente en países como el nuestro. Entonces, como decía, pues ocasionalmente la muerte materna, somos el país con más niños que han quedado huérfanos y han estudiado la salud pública, la crisis de la salud pública en que vive el Perú y ha vivido pues durante décadas. Entonces yo creo que han sido muy importantes, muy ilustrativas. Le agradecemos y le felicitamos a la doctora Janet Carrillo y al doctor Walter Mendoza por estas brillantes exposiciones y dejamos puse la palabra al doctor Inter Sandoval y como presidente del simposio
dé las palabras finales a este evento. Muchas gracias, doctores, y muchas gracias también, doctor Sandoval. Muy bien. Bueno, como ha dicho el doctor Cabrera, ha sido un tema muy importante, desarrollado por dos magníficas presentaciones, excelentes presentaciones, por lo que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología agradece y felicita a nuestros invitados, persona de la doctora Janet Carrillo Bermúdez y el doctor Walter Mendoza de Sanz, nuestro agradecimiento y felicitaciones por sus presentaciones, y igual a nuestro moderador, al doctor Santiago Cabrera Ramos, por su excelente moderación. Y a todos los que nos han seguido esta noche, agradecerles por su amable compañía, y invitarlos a nuestra próxima reunión. Darles gracias nuevamente por este simposio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Chao, hasta luego. Chao.